Bien, y vamos a saludar a don Helmut Kumritz, es director provincial de Yerba Mate y Té, que está ya en la línea y quizá una de las personas que más sepa del tema del té en esta provincia también, ¿no? Así que un gusto saludarlo, Helmut. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A usted y toda la audiencia. Bueno, inicialmente estamos en momentos muy importantes para todo el mundo del té, ¿no? Se están cumpliendo 100 años de la llegada de estas semillas, hay toda una historia detrás de esto a nuestra provincia y hoy hay una industria que con sus altibajos lucha por ganarse un lugar y por también adaptarse a los tiempos que corren. Pero comencemos con la historia, Helmut. ¿Cómo comenzó todo esto? Y bueno, en el año 1923, el sacerdote Tijón Natiuk, bueno, ahí todavía hay paridad, si en el bolsillo la sotana o en el ruedo la sotana trajo semillas de té, claro, y se los obsequió a su hermano Vladimiro Natiuk, y así fue lo que se realizaron en la zona de Tres Capones las primeras plantaciones de té en nuestra provincia. Y así, ahí comienza la historia, por eso justo este año se cumplen 100 años de esas primeras plantaciones realizadas en la zona de Tres Capones, ¿no? Hablemos un poco de las características de las semillas, porque tampoco es tan sencillo esto, ¿no? Uno lo cuenta así como si hubiera sido una cosa muy sencilla de hacer y algún tema tiene que haber habido allí. ¿Cómo? No. Claro, yo decía, bueno, por ejemplo, el tema de la semilla de la yerba mate, ya sabemos, tiene todo un proceso, todo un procedimiento para que pueda darse. ¿Cómo fue adaptar esas semillas a Misiones? ¿No debe haber sido sencillo o fue relativamente fácil? Sí, es un poco más fácil hacer germinar la semilla de té que la de yerba mate. La yerba mate tiene un problema de germinación digamos que tiene que madurar primeramente el embrión, por eso tarda más tiempo, pero también tiene todo un proceso porque, digamos, que hay que realizar los pruebas, el tratamiento a las mismas, lo que se cosecha es el fruto y después, bueno, hay que sacarle, digamos, toda la parte de la pulpa del fruto y queda la semilla únicamente, que es la que se planta, ¿no? Pero también, sí, el tema de hacer los primeros viveros, hacer las plantaciones, no fue cosa tan sencilla, ¿no? Incluso no había, digamos, mucho conocimiento, ¿no? Ya, se había plantado algo, se estaba plantando yerba mate, tabaco y tún en nuestra provincia en aquella época, ¿no? Así que bueno, pero bueno, surge esta posibilidad de esta primera plantación de té ahí en la zona de Tres Capones, pero después no se difundió por la provincia. Hasta que en el año en la década del 30, en la zona de Campoviera, se instala un alemán, don Francisco Kinlein. Y don Francisco Kinlein se instala en la zona de Campoviera y otro productor empieza a plantar yerba mate al inicio del 30. Cuando su producción de yerba mate entra, digamos, en producción, la plantación de yerba mate allá por el 35, bueno, se arma todo el conflicto por los bajos precios que tiene la yerba mate, entraba hierba barata de Brasil y acá no fue rentable, y bueno, y ahí surge toda esa manifestación hacia Oberá que hacen los productores por los bajos precios, ¿no? Y ahí se produce lo que fue la masacre de Oberá, que la policía salió cuando venían los manifestantes a que supuestamente se creía que iban a invadir Oberá, ¿no? Lo único que querían es manifestarse, y bueno, la verdad que terminó muy mal aquella manifestación, y bueno, entonces los productores se replegaron cada uno a su chacra, y bueno, y los dos productos más en aquella época, que era tabaco y yerba, estaban muy mal. Y bueno, don Francisco conocía el té, pero de la infusión, digamos, Alemania. Vino a la Argentina con 20 años, creo que tenía 25 por ahí, y bueno, la cuestión que entonces empieza a ver de dónde conseguir semillas. Bueno, y en esa época no había radio ni televisión. Claro. La cuestión que fue a buscar semillas porque sabía que había en Villarreca, Paraguay. Entonces se contactó con gente allá y fueron y cosecharon, trajeron todo un carro lleno de semillas hasta el puerto Posada.
Y bueno, y ahí en Posada, quiso entrar legalmente, pero ahí le fue mal. Quedó esa semilla un año ahí en Puerto Posada y no pudo seguir avanzando, digamos. Le entregaron como al año, digamos, que ya eso se había germinado, se había prácticamente ya la mayoría de las semillas no venía. Pero ahí después trajeron varios carros más de semilla, pero vía Corpo, o sea, eso ahí legalmente, pues, legalmente no le fue bien. Después sí se enteraron que en la zona de bueno, ahí de Tres Capones había plantaciones, y después también en Loreto el Ministerio de Agricultura tenía un vivero con plantaciones de té que habían semilla que habían traído de China. Bueno, él la agarró de todos lados, donde conseguía semilla, pero no solo plantó él, eso es la gran importancia de don Francisco. Don Francisco le regaló semilla a todo aquel que quería plantar. Ajá. En la zona ahí de Campo Viera y alrededor. Tenía claro que quería crear una cuenca, digamos, de alguna manera. Él creó una cuenca. Y entonces, porque vos para instalar una fábrica necesitas mínimamente 200 hectáreas, ¿viste? Con 2 o 3 hectáreas no haces nada, ¿no? Eso también le pasó en Paraguay, también plantaron 3 hectáreas de té, pero no, con 3 hectáreas no. Y bueno, y también en zona ahí de Tres Capones se llegó a plantar hasta 4 hectáreas, pero tampoco no se forma una cuenca con 4 hectáreas, ¿no? Claro. Y bueno, él logró que en el año 43, digamos, ya tenía 300 hectáreas plantadas, digamos, con los productores, y tenía un vivero grandísimo de 1,5 millones de plantines que tenía para plantar otras 300 hectáreas, ¿no? Y ahí él instala una fábrica de té en Campo Viera, que fue la primera fábrica industrial de té, porque en forma artesanal empezaron a producirlo, en Natiu, y lo mismo la gente de Paraguay, pero él instala una fábrica, pero esta fábrica también se empezó a construir máquinas sin tener modelo a dónde copiar, ¿no? Claro. Lo único que tenían un libro que le mandó el hermano, que era ingeniero en Alemania, le mandó un libro sobre cómo se elaboraba té, y en base a ese libro se imaginaban cómo serían las máquinas, ¿no? Ahora, bien carácter de pionero, ¿no? Bien ese esfuerzo que uno conoce que han hecho los pioneros. Así que no, la verdad que es admirable, digamos, de nuestra gente, ¿no? La capacidad de innovación de todas estas cosas y de adaptación de tecnología que se hicieron, ¿no? Porque ahí, digamos, la historia continúa durante toda la década del 40 plantando té, y había al fin de la década del 40 había más de 1.000 hectáreas de té plantado en la zona de Campo Vieja. Y ahí don Francisco consigue una cosa de convencer al gobierno nacional que la zona de Campo Viera o las comisiones podía abastecer el consumo nacional. Entonces el gobierno nacional en el año 50 prohíbe la importación de té, porque también estaban igual que ahora, le faltaba dólares, entonces que no se gaste dólares en importar té si en Argentina se producía. Y bueno, y ahí sí fue la fiebre del té. Ahí los precios se fueron a las nubes, y bueno, y ahí fue que en toda la provincia de Misiones, incluso el norte Corrientes, se empezó a plantar té, porque, digamos, los pocos productores de esas 1.000 hectáreas que había en Campo Viera y los cosecheros, digamos, tenían todo, digamos, dinero, y Campo Viera era conocido, vos decía que era de Campo Viera, y este tiene plata. Así que bueno, y ahí fue durante la década de 50 se plantó muchísimo, ahí se llegó a superar las 6.000 hectáreas, digamos, en todo eso, y ahí sí se instalaron varias fábricas, y en eso también don Francisco fue generoso, le permitió a los que querían instalar fábrica también a que vengan a ver y copiar, ¿no? Claro. Y ahí también aparece una fábrica de maquinaria ahí que tenía una fábrica de Fundación de Esperanza Santa Fe, que fue PYME, y bueno, y ellos, porque ellos ahí en la zona tenían hecho todas las enruladoras y esto de madera. Claro. Entonces, o sea, copiaban los modelos que eran en fundición y lo hacían en madera, porque no había una fundición en Misión. Bueno, y ahí se empezó a hacer las primeras enruladoras y todo esto en fundición, ¿no? Con la gente de Santa Fe, ¿no? Por eso la gente de Santa Fe se especializó en los primeros en servicio. Después sí, ya hubo la gente de la familia Gonte acá, que también empezó
hacer fundición y maquinarias y todo eso. Pero bueno, y ahí ya después ya sobraba té. En el año 58 ya se empezó a exportar. La firma Urrutia, digamos, la familia Urrutia hizo la primera exportación de té. Así que bueno, y ahí empieza la gran historia. Y después en la década del 60 surge otro problema. Teníamos tantas plantaciones de té y no había suficiente, digamos, cosecheros. Claro. Entonces empezaban a venir peones golondrina de Brasil y Paraguay, principalmente la mayoría era de Paraguay. Y ahí venía de todo, había buenos, malos, y bueno, y ahí entonces faltaba para la cosecha. Y ahí empezó el ingenio, por eso rescato mucho otro ingenio. Primero los mismos cosecheros inventaron el cuchillo de madera, que era una herramienta rústica, sí, pero ayudaba a cosechar, porque un peón, digamos, cosechaba por día, porque cosechaba así, cosechando la brote a mano, 25 a 30 kilos. Claro. Con este cuchillo de madera se empezó a cosechar 60, 80 kilos, o sea, claro, más del doble de lo que podía cosechar. Y como le pagaban por kilo, esto era también, ahí tenían una ganancia extraordinaria los cosecheros, ¿no? Y también ahí aparecieron los primeros, ¿viste? Un desafío, quién cosechaba más, y ahí aparecieron los primeros, algunos que llegaban a cosechar 100 kilos en un día, que era toda una hazaña para aquella época. Y ahí también, en Aristóbulo, un productor ahí, con Otto de apellido, y otro Rietz era un fabricante de bicicletas en Aristóbulo. Bueno, este productor le va y le convence a Don Rietz para hacer una cosechadora de té. El otro fabricaba bicicletas, ¿te imaginas? Claro. Y ahí arman la primera esta máquina de cosecha de arrastre manual, ¿no? Que entre dos operarios, digamos, era para cosechar. La primera que hicieron era para carrearla, ¿no? Entre dos personas. Y ahí también hay una anécdota de una familia de Campo Ramón, que él y la esposa durante toda la mañana cosechaban con la máquina, al mediodía nos daban del dolor de brazo. Claro. Entonces fueron y le llevaron al bicicletero y le dijeron, ponele ruedas, esto porque así no se puede. Entonces le puso 2 ruedas de bicicleta y así surgió esa primer máquina. Después también en Campo Viera mi padre, el Óscar Cumbri, junto con mi tío, Fedor, les armaron sus propios autos. Mi padre tenía un Ruby, esos autos antiguos con rayos, tipo rayos de bicicleta, ¿no? Desarmó eso para hacer una cosechadora automotriz y pidió un Chevrolet 26. Y bueno, y ahí armaron las primeras 2 máquinas automotrices, ¿no? También allá en la década del 60, 75, por ahí. Y bueno, y así, también hicieron una podadora, ¿no? Y esto también, la podadora facilitó poder, porque se podaba machete, digamos, machete manual, ¿no? Así que bueno, y todas estas innovaciones, también en ese año, también otro problema que había era cómo se limpiaba el té, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la ITA, que ya ahí se creó también la industria del té argentino, ITA, fue también la primera empresa que construyó esa fábrica de 5 pisos que todavía hoy se ve ahí en la ruta, que está abandonada, y bueno, que fue una de las industrias más grandes del mundo en esa época. Podía producir esa fábrica 2 millones de kilos de té seco, ¿no? O sea, era lo más grande que había en el mundo en aquella época, ¿no? Porque era un modelo, se copió un modelo de la India que tenía 3 pisos, acá se le agregó 2 pisos más para marchitar más té. Así que bueno, y ahí también acá no era un taller metalúrgico en Los York, porque el problema era cómo le sacábamos los fibros y la palito al té, que lo sacábamos en forma manual, ¿no? Claro. Los palitos con una zaranda, pero la fibra no había forma de sacarle. Entonces, me acuerdo ahí le daban trabajo a las mujeres y tenían sobre una mesa y cinta, muchísimas, como 20, 30 mujeres, sacando palito y fibra del té. Bueno, el York inventa una máquina que es lo más sencillo, con un tubo de polietileno, ¿no? Y un fieltro, y esto se carga de carga electrostática y esto saca la fibra del té. Y esta máquina hoy se utiliza en todo el mundo, o sea, es de lo más sencillo y hoy utilizada en todo el mundo para limpiar el té, ¿no?
Por eso yo rescato mucho en toda esta historia, estos 100 años, digamos, la capacidad de nuestra gente, muchas veces sin muchos estudios, pero tenían sabiduría e ingenio, ¿no? Claro, porque el saber no siempre tiene que ver con los libros, ¿no? En todo caso, los saberes son aprendizajes de toda índole y más de una vez tienen que ver con la cultura de todo un pueblo. Helmut, y pasando a un tema bien puntual. Recuerdo una charla con usted hace ya algunos años cuando se estaba hablando de la cata, de nuestros tés, del té que se produce en Misiones, de las diferencias que hay, para encontrar un sabor y describirlo. Hoy, ¿qué se puede decir del té que se produce en Misiones o de los tés que se producen en Misiones en cuanto a sus características y diferencias con los tés de otros lugares del mundo, ¿no? Sí, justamente nosotros, digamos, en el sabor, nosotros teníamos una característica que es que nuestros tés son muy suaves, digamos, ¿no? Al paladar, digamos, que no tienen esa astringencia, principalmente los tés verdes, ¿no? Que estamos incursionando ahora, que son mucho más suaves y no tienen ese amargor. Y bueno, pero ahora descubrimos que el consumidor de Occidente prefiere esto por ejemplo, estas con grandes astringencias, como los tés de otros orígenes, de China, Japón y todo eso. Y bueno, los orientales prefieren ese tipo de té, pero digamos el consumidor de Occidente quiere unos tés más suaves, no con tanta astringencia, ¿no? Entonces estamos creciendo y como nuevas alternativas con estos tipos de té, y también, por ejemplo, se ha, digamos, trabajado mucho en estos últimos 10 años con los pequeños elaboradores, ¿no? De hacer tés en hebras que también son más suaves, tienen mucho más aroma y sabor, pero son más suaves digamos, al paladar que de otros orígenes, y con eso estamos creciendo. Primero, bueno, se trabajó en el mercado nacional, y bueno, ahora la idea es también incursionar con esos tés en el mercado internacional. Así que bueno, justamente por eso ahora hacemos este fin de semana la Expo Té, ¿no? Donde están invitados principalmente los amantes del té, ¿no? Para darle a conocer las propiedades y que degusten y prueben nuestros té, para que, digamos, vean qué características y qué propiedades tienen nuestros té, que son, digamos, uno tienen mucho más polifenoles que los té de otro, que es el poder antioxidante, ¿no? Que le da el beneficio para la salud, ¿no? Evitan el envejecimiento de las células, evitan enfermedades como el cáncer, así que por eso el té verde se ha crecido tanto en el consumo mundial, ¿no? Pero nosotros aquí, nuestro té verde tiene más polifenoles que el de otros orígenes, pero encima no tiene ese amargor o esa astringencia que tienen los té de otro origen. O sea que yo creo que si sabemos, digamos, difundirlo por Argentina y en el mundo, yo creo que tenemos un futuro muy bueno para el té si trabajamos bien y todos en conjunto, ¿no? Tal cual. Reiteramos para despedirnos, Helmut, entonces, ¿dónde se va a hacer este evento tan importante sobre el té? ¿Qué días? Sí, son el día 25 y 26 de mayo, ahora este fin de semana, en el Centro de Conocimiento, desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Perfecto. Estos 2 días. Después también, bueno, para los que vienen de afuera, hacemos el día 27, digamos, una gira turística por los distintos emprendimientos, pero eso ya están agotadas digamos, los espacios, porque encima tuvimos que sacar, se tuvieron que inscribir y tuvimos que sacar seguros para cada uno de los viajeros, ¿no? Para garantizar todo y no tener problemas. Así que bueno, están todos invitados a la provincia y de otras regiones del país, ahora el 25 y 26 de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Centro de Conocimiento. Perfecto. Helmut, muchísimas gracias por la atención que nos ha brindado. No, gracias a todos ustedes por difundir lo que hacemos. Charlábamos con don Helmut Kumritz,